Walter Justiniano, le estoy dando la bienvenida. Espero que me escuches, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Un placer. He estado estos días desde que hablamos de esta posibilidad. He estado viendo cómo pasar una hora divertida, pero en realidad quiero contarte que reír para no llorar. ¿Cómo estás viviendo esta circunstancia, Walter, en lo personal, en lo familiar? ¿Cómo te encontró esta cuarentena, esta dinámica? Mira, antes que nada quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad de hablar contigo, una persona a la cual admiro y quiero mucho. Nos hemos encontrado en muchos lugares en Latinoamérica defendiendo este tema de las libertades, que parece tan simple y la verdad que siempre es un gusto poder conversar contigo. Te respondo a lo que vienes a decirme. Mira, a nosotros nos pasó algo muy llamativo, que muchas de las cosas nos pasaron similares a ustedes. Y yo tengo una curva de contagio, esas cuestiones, y me di cuenta que la situación de Argentina con la de Bolivia fue similar en el tema de los primeros contagios, fue alrededor del 7 al 9 de marzo, los primeros enfermos, y la diferencia fue cómo se lo atacó. La diferencia fue qué se hizo, ¿no? Está bien, ustedes me podrían decir, bueno, es que nosotros somos mucho más millones que ustedes, qué sé yo, pero el impacto del contagio no tiene nada que ver con el número de que están sanos, es cómo contagiaste. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, que sean 100 millones o que sean 10 millones, si vos dejaste abierta la puerta y contagiaste a 1 millón, no tienen la culpa los otros 10 millones que no se contagiaron. ¿Te tomó con miedo, Walter? ¿Perdón? ¿Te tomó con miedo? ¿Te tomó con preocupación? ¿Te asustaste? ¿Cómo lo viviste? Sí, mira, en realidad yo te voy a contar lo que pensamos nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en una zona tropical donde con todos los años hay una gran cantidad de muertos por dengue. El dengue tiene un ratio de mortalidad mucho mayor al coronavirus. Tengo que ser honesto, voy a decir una barbaridad y por favor tómenlo como corresponde. Muchas veces las estadísticas no te molestan porque no te tocó a alguien cerca. El rato que te toca a alguien cerca, ahí ya la estadística la tomás de otra manera. Por eso te digo que en la región oriental de Bolivia, en particular en Santa Cruz, donde yo vivo, zona tropical, hay mucho dengue, hay Zika, hay H1N1 y hay un número relativamente alto para la población que hay de fallecidos anualmente. Y te quiero decir algo, durante 14 años, Alberto, fue una vergüenza lo que se hizo con nuestros sistemas de salud. Una vergüenza, o sea, peor no se podía haber hecho. Entonces, ¿Y esto tiene que ver con el título que me propusiste? Digo, sí, en realidad te lo voy a explicar el título. Digo, para la gente que nos está escuchando y no vio el flyer y se encuentra con nosotros en Instagram un poco de casualidad, vos nos propusiste hablar de que Dios es boliviano, ¿sí? Sí. Ahora te lo... Y mucha gente se habrá quedado preocupada. ¿Será cierto? ¿Cómo es la historia? Mira, te voy a contar algo. Bueno, vos sabés, porque no lo hemos charlado en Buenos Aires y hemos charlado en varias otras ciudades, en Rosario. Yo te contaba que nosotros hemos estado 14 años con el anterior presidente y yo viví en la Argentina, yo estudié en La Plata, en la ciudad de La Plata, viví más de 9 años en Argentina, conozco muchos de los dichos de Argentina y siempre me acuerdo de uno en particular, ¿no? Dios es argentino. Entonces, como me dijeron Dios es argentino, dije, a ver, los voy a provocar poniendo que Dios es boliviano, pero se los voy a explicar. A ver. Se los voy a explicar por qué Dios es boliviano. Y bueno, hoy, ya que me tiraron, te lo voy a poner claro. A ver. El año pasado, en noviembre del año pasado, mientras ustedes elegían este gobierno que ahora ustedes tienen, hubo una revuelta cívica popular, sin militares, sin soldados, sin policía, y Bolivia paró 21 días. La gente, ustedes, nosotros, la gente que trabaja, paramos 21 días después de las elecciones porque supimos que era la tercera vez que había fraude. Y esta vez ya era suficiente. Desde el 12 de noviembre tenemos otro presidente, una presidenta, la señora
años. Yo te aseguro que si los anteriores en esta condición de pandemia hubiéramos sufrido lo indecible, hubiéramos sufrido lo indecible, porque no había ni remotamente gente medianamente preparada, sino más bien ideologizada, que toma decisiones. Cuando las tomas de decisiones son ideologizadas, se hace generalmente lo contrario de lo que debería hacerse. Te voy a dar un detalle muy simple, uno solo. El principal ministro de salud que hubo el anteaño pasado del anterior gobierno, perdón, no es ministro, el señor se llama Eduardo Salvatierra. Es un señor que fue posesionado para manejar la red más grande de Bolivia médica, la Caja Nacional de Salud, que es la red pública más grande de Bolivia. Más de 4 millones de asociados. Todas las empresas públicas las empresas tienen que asociar a esta caja. Cada uno tiene su gremio. En la Argentina se lo repartieron a los gremios, los de médicos, increíble también. En el caso acá, todos estamos en la Caja Petrolera o la Caja Nacional. Adivinar qué profesión o qué oficio tenía o tiene este señor que fue nombrado presidente de la Caja Nacional de Salud de Bolivia hace 2 años atrás. ¿Médico no? No, seguro que no. No sé, abogado. Minero. Minero, un minero, esos que van a las minas, y ese señor fue posesionado. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando tenés el tema de la meritocracia, cuando pones a la gente correcta en el lugar correcto. Me gusta mucho este tema en Argentina, porque está la gente entiende mucho el tema del fútbol, ¿no? Al 4 de 4, al 5 de 5, sí. ¿No? Al 7 de 7, cuando pones eso, lo mínimo que va a pasar es que tengas una persona idónea en el puesto. Podrá fallar menos, podrá fallar más, pero no puede decir que no sabe. Pero si yo pongo de encargado de toda la red pública médica a un minero, ¿qué puede hacer ese señor? ¿Qué puede salir mal? No, claro, ¿qué puede salir mal? Y no solamente eso, Alberto. El directorio que él tenía, escuchar la distribución, 2 personas del Estado, del gobierno, 2 personas del sector privado, pero afín, 3 personas de la COP, como si fuera la CGT, pero de los activos, y 3 personas de la COP, pero de los pasivos. Imagínate que puede llegar a ser ese directorio, que puede decidir en cuestiones médicas. Nada puede salir bien. Y ese ejemplo te lo doy en todos los lugares públicos, en todos los cargos públicos. Era extrañísimo ver a alguien idóneo en puestos de decisión pública. Te voy a dar un par de ejemplos así simples, muy sencillos o muy pragmáticos, si querés verlo así. Santa Cruz tiene 3 millones de habitantes. Mi departamento, como Corrientes, Santa Cruz de la Sierra. 3 millones. Bolivia tiene 11. Estás hablando de un porcentaje alto. ¿Cuántas camas con respirador crees que habían en todo Santa Cruz? ¿Cuántas? Ni me animo a decir. Ni me animo. Ahí te lo muestro. No son 400, no son 40. Son 4. 1, 2, 3, 4. O sea, es para tener miedo, ¿no? ¿Qué sucede? Y aquí viene Dios. Aquí viene lo de Dios. Cuando entró este nuevo gobierno, que es temporal, estamos de acuerdo, pero que es legítimo, que quede bien claro, una de las cosas que hicieron de una manera, creo yo, a mi opinión, humilde opinión, bien, es al menos de tratar de poner a gente idónea en la mayor cantidad de puestos. Quizás no en todos lados, pero tratar de hacerlo. Y la presidenta Áñez fue la primera en Latinoamérica de traer a un científico molecular
que es doctor de Harvard, y lo nombró delegado presidencial de ciencia y tecnología. Pero te estoy hablando de noviembre, diciembre, no se sabía todavía de este temita. Este señor se lo invitó a formar parte para que sea como un embajador tecnológico y que traiga tecnología, cuestiones de investigación, cosas que es el futuro. La tecnología, la tecnología y la investigación y desarrollo para que se puedan generar patentes, para que se puedan generar inventos. Oye, yo hasta ahorita me acuerdo, cuando vos llegabas a la Argentina, que yo iba de estudiante en el 86, 87, hace un poquito de rato, con mucho orgullo te decían, Walter, Boli, me decían, Boli, aquí inventamos la virome, Boli. Aquí inventamos el stent. Aquí nació Borges, ¿no? Aquí nacieron los Lelutier. Aquí está Charly García, ¿no? De aquí era Belgrano. De aquí salió Alberdi. Y Miller, Sábato, te puedo nombrar N, ¿no? Cortázar, el que te guste. ¿Qué te quiero decir con eso? El talento muchas veces tiene que ver con la invención, con la capacidad de crear, de dar. Y vos todo lo copias y todo te lo enseñan y va a venir alguien siempre de afuera a ponerte las cosas, nunca vas a sobresalir. Y la idea de tener este embajador, que no recuerdo el nombre exactamente, ahorita te lo voy a decir, es un chico boliviano, por cierto, un joven boliviano, doctor en ciencia molecular, Mohamed Mostajo se llama. Oye, ese señor es como el coordinador de un equipo de científicos, médicos, que están, mirá cómo es la paradoja de la vida, Dios de nuevo, mi querido, Dios de nuevo. Evo Morales hizo hacer un edificio de 20 no sé cuántos pisos al lado que le llamó la Casa del Pueblo, pero ¿sabes qué era? En el piso 21 tenía una suite presidencial de 1000 metros para él, ¿no? Con jacuzzi, con no sé qué cosa, con otro cuartito lateral, no sé por qué, había un cuarto lateral chiquito, no, nadie sabe. Llamativamente, ese piso 21 se ha vuelto como el centro de crisis. Lo han convertido como el centro de crisis y científicos, representantes de los médicos, representantes de la policía, representantes del ejército, representantes del Ministerio de Economía, todos tienen ese lugar de crisis para contrarrestar esto. Yo no sé si en tantos lugares del mundo han hecho algo por el estilo, porque vos y yo sabemos que cada uno rema para su esquina, rema para su quinta, eso lo sabemos siempre. Esas cosas jamás hubieran pasado en noviembre pasado. Por eso yo recalco que Dios es boliviano, o por lo menos esta vez se acordó de ser boliviano, porque quienes están dirigiendo esta pandemia no serán los mejores del mundo, pero comparado con lo que hubiera sido, ahí sí estuviera preocupado. ¿Vos te hubieras imaginado una crisis de dimensiones gigantescas si hubiera estado gobernando Evo o cualquiera de sus adláteres, ¿no? Mira, si querés, hagamos un juego. A ver. Imaginémonos qué hubiera pasado, pero yo te propongo un juego y invitamos a la gente lo siguiente. A ver. Te voy a invitar con algo. Yo te doy una anécdota que yo creo que hubiera pasado, pero vos me contás lo que está pasando ahorita ya. Claro. Porque así como Dios se hizo boliviano, me da la sensación que Dios se olvidó un poquito de ustedes del sur. Y dijo, ahora dense una probadita de lo de abajo. ¿Sabes de qué me hizo acuerdo cuando salieron los que están ahora? Yo soy fanático, entre otras cosas, de los Redonditos Ricota. Ya, me encanta mucho. Bueno, he vivido 10 años allá, entonces tengo mucho. Cuando ganó, me acordé de una canción de los Redonditos Ricota que se llama El infierno está encantador. Y nosotros salimos del infierno encantador, pero ustedes entraron. A tal punto entraron, mi querido. Regresamos. Que lo invitaron al principal, es su invitado especial, y ustedes, amigos argentinos, le pagan una mansión en San Isidro a nuestro querido expresidente Evo Morales. Invitado de lujo. Pero no solo de lujo, tiene guardias, tiene
Primero fue a otra casa, otra casa comercial. Pero como la gente que andaba en bicicleta, le salía gente con ametralladora, le dijeron, ¿sabe qué, Choco? Mejor andate un poco más lejos, estás causando un poquito de problema. De todas maneras... ¿Podemos calcular el costo de que nos cuesta Evo a los argentinos en términos de respiradores, por ejemplo? ¿Podríamos convertir cuántos respiradores significan en Argentina? Porque deben ser unos cuantos, ¿no? Sí, no solo eso. Yo no te pondría eso. Te voy a cambiar el juego. ¿Qué te parece el juego? Yo te doy una y ustedes me dan otra. ¿Te gusta? Me gusta. Ya. Lo primero que hizo este joven, bien, primero vamos a empezar por lo bueno. Nombró a ministro de Planificación de Desarrollo a un joven, una persona que tengo el gusto de conocer, que por cierto es el señor Carlos Díaz, ministro de Planificación, que estudió en la Universidad Nacional de La Plata Economía y tuvo como profesores, entre otros, a Sturzenegger, a nuestro amigo Ricardo Roper Murphy y toda esa genialidad de gente que, por cierto, daba clases en el Instituto de Itela, por cierto. Y es una persona que toda su vida ha estado en el empresariado privado, es el actual presidente de la principal universidad de Santa Cruz de la Sierra privada, la UPSA. Es como que sea el presidente de la Universidad Belgrano, por decirte algo así, que acepte ser ministro, perdiendo plata. De un gobierno transitorio. De un gobierno transitorio. Esas cosas son milagrosas. Esas cosas son milagrosas. Por eso digo yo que Dios es boliviano, por eso te lo digo. Te voy a dar otro ejemplo. A ver. El ministro de Economía, el actual ministro de Economía, que por cierto era el anterior ministro de Economía de Santa Cruz, es un genio en economía, el señor Parada. Y realmente, haciendo ajustes al desbarajuste que había antes de gasto, ha logrado, de cierta manera, solventar no solamente el problema de esto, compañeros. Acuérdate que nosotros le vendemos a ustedes gas, entre otras cosas, a Brasil. Y eso se ha venido a pique. Solamente con ajustes a eliminar gastos superfluos y a romper contratos que eran totalmente potenciales en el país, solo con eso ha podido hacer una nivelación racional. Ahora redoblo la apuesta, Walter, y te consulto. Vos decís, Dios es boliviano. La pregunta sería, ¿pensás que va a seguir siendo boliviano? Es decir, ¿pensás que esta transición que ha ocurrido en Bolivia, vos decías legítima, la pregunta sería, ¿cómo sigue la historia después de esto en Bolivia en un proceso político que encima tiene que convivir con una pandemia, ¿no? Porque esto sí que está fuera de los libros, ¿no? Ya tenían bastante con la transición política y ahora apareció este virus que no sé si complejiza del todo el cuadro político. ¿Y cómo lo estás viendo a ese proceso político que en algún momento va a tener que normalizarse, ¿no? Ahí yo te tengo que ser muy honesto con una situación. Nosotros, como persona, te voy a mostrar un librito, que es como mi Biblia, te la voy a mostrar acá, es como una, a ver, tómenlo como corresponde, digamos, ¿no? Es un libro que yo valoro toda la vida habérmelo encontrado en el camino, porque me lo encontré en el camino. Seguramente vos lo has visto también. Sí, por supuesto. Este libro que empezó siendo, para los que no saben, Socialismo de von Mises, que empezó siendo una carta a los rusos en 1927, empezó a ser una carta de reclamo de von Mises para decir, oye, están haciendo mal esto, están haciendo mal esto, están haciendo mal esto, ustedes dicen esto, pero le va a pasar esto. Terminó en 1922, que es de este grosor, por cierto. Es tan increíble este libro que vos lo abrís en lo que está pasando ahora, el socialismo y la religión, el socialismo y el género, el socialismo y lo que te dé la gana, el tema que querrás, y parece que fue escrito hace 5 años, increíble. En ese aspecto, el tema del populismo, que no necesariamente solo es de izquierda, eso también lo sabemos nosotros, eso es lo que está creando un problema serio. ¿Por qué te lo digo esto? Porque todo el aspecto político se está impregnando de algo de populismo. Ya no hay puristas en el tema de que no bono, no ayuda.
Es imposible, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema puntual. En estas circunstancias, que nadie sabe qué va a pasar, nadie en el mundo sabe qué va a pasar, al menos tener gente idónea, o con ni siquiera 100% idónea, con la gana de hacer bien las cosas, Alberto, con ganas de hacer bien las cosas y hacer el bien mayor, ya es suficiente. Yo no te puedo decir qué va a pasar en las próximas elecciones. El día de ayer estaban hablando de una modificación para que las elecciones en Bolivia se hagan antes del 2 de agosto, por si acaso. Antes del 2 de agosto, porque indudablemente es una situación temporal. Ahora, te tengo que decir, y lo reitero, lo que hablamos con vos, doy gracias a Dios que están estos señores, porque estoy seguro que el daño hubiera sido terrible. Te voy a decir una sola cosa, un solo pequeño detalle. ¿Ya? Cuando pasó esto y el señor Morales salió del país, hay una grabación, llamó por teléfono a uno de sus líderes cocaleros, ¿no? Y estábamos en pleno inconveniente todavía, y habían bloqueos, y está grabado, y está comprobado que es su voz, que da la orden para acercar a La Paz y dejarla sin comida y sin agua. Decime quién, decime solo quién hace eso. Está grabado. O sea, después de eso, ¿qué hay de un presidente? ¿Qué puedes esperar de una persona que dice, bloqueen y dice, no junten a todo el mundo, hagan grupitos de a 5.000 o de a 3.000, bloqueen esto? Oye, no lo podés creer. No podés creer esa mentalidad. ¿Y crees, Walter, crees, Walter, que el boliviano promedio ha procesado esa etapa de la política de Bolivia? Digo, ha incorporado las cosas que le pasaron, esta dualidad que muchos sostienen, ¿no? Que el populismo tiene una especie de momento de éxtasis en el que las cosas salen, parece que bien, y de pronto empieza a verle el otro costado, ¿no? Toda la pérdida de libertad y, por supuesto, en algunos casos los perjuicios directos. ¿Pensás que ese proceso lo hizo el boliviano promedio? ¿Ha entendido lo que ocurrió? ¿O crees que muchos todavía tienen nostalgia y les encantaría vivir en un país en el que el mandamás toma decisiones unilaterales y la sociedad acata? Me estás haciendo trampa, quedaste vos en contarme una de allá, pero no importa, te la voy a contestar. Tengo varias para contar. Te la voy a contar ahorita. Sí. Te voy a contar una anécdota que me pasó. En finales de febrero, a finales de febrero, tuve que viajar a la ciudad de Oruro, que es en el Alto. Es La Paz, Oruro, Potosí, la zona montañosa, los 19% de zona andina que es Bolivia, que es esa zona. Por cuestiones de trabajo tuve que ir. No había ido nunca por tierra, siempre por avión, pero esta vez me tocó ir por tierra. Y de La Paz a Oruro deben haber unos 15 pueblitos o 12, no recuerdo bien, pero pequeñitos, pueblos muy pequeños. Estás hablando en el altiplano. ¿Sabes? Adivina qué se repetía en cada uno de esos pueblitos, por más que hubieran 500 personas. A ver. Un coliseo de 2.000 a 3.000 personas pintado de azul y que se llama Evo Morales. En pueblitos minúsculos, y eso se repite en todo Bolivia, en pueblitos minúsculos, donde no tienen agua, no tienen posta sanitaria, muchos de ellos no tienen energía eléctrica. Hay un tremendo coliseo que en muchos casos sobrepasa la cantidad de gente que vive ahí. ¿Qué te quiero decir? A ver, y aquí viene la respuesta. Vos vas y le decías a la gente que no es posible que si hubiéramos gastado la mitad de ese dinero en posta sanitaria, ahorita estuviéramos cundidos de respiradores y de médicos y de, ¿me entendés? La mitad. No estoy diciendo que todo lo que se gastó en cancha, solo la mitad. Pero ¿qué sucede? Sucede que se hacía la cancha y el presidente en persona iba con un grupito de la selección boliviana y jugaba un partido de fútbol y se daba un baño de populismo, y hay gente que se acuerda de eso. Eso es grabar en la mente algo, ¿no? Algo. Yo me acuerdo perfectamente la anécdota de un jerarca ruso que pidió una gallina, vos lo sabés igual que yo, le sacó todas las plumas, la hizo gritar, le sacó todas las plumas, pero dijo, van a ver lo que pasa. Agarró un poco de maíz en la mano, lo puso ahí,
La gallina al comienzo estaba asustada, pero no voy a hacer. Creo que todos entendemos que al final de cuentas la gente aquí, al final de cuentas la gente la puede estar destruyendo, pero si recibieron un bocadito de algo, pero no se dan cuenta del daño mortal que es lo otro, es ser una gallina, o el tema de los cerdos que le va cerrando los cuadrados, ¿no? Y están felices por estar ahí al medio y que alguien les dé comida. Eso pero nunca va a cambiar. Pero a ver si coincidís con este diagnóstico, Walter. En nuestros países, Argentina es testigo de esto, y ahí voy con lo que me pedías hoy, no solamente se cuenta con la complicidad, para que estos gobiernos populistas florezcan, con la complicidad de lo que podríamos dar en llamar ese sector de la sociedad que está cómoda con el mandamás de turno y que cree en esa especie de Dios superior, que siempre existe en nuestros países. La pregunta es si eso es posible solamente con ese sector de la sociedad o siempre es necesario tener un sector que, dicho sea de paso, a veces pertenece a lo que podríamos llamar el establishment, sectores intermedios, con acceso a la educación, gente formada, preparada, pero que, claro, le resulta funcional el gobierno y entonces acompaña ese proceso y es el que le da la mayoría, en definitiva. Es decir, en Argentina pasa esto, yo calculo que en Bolivia debe pasar algo parecido. Yo diría que los cómplices deliberados, ¿no? No la gente que podemos decir, se ve engañada, no conoce otra realidad del mundo, esa es su hábitat de toda la vida, se acostumbró a eso. Entonces, la pregunta sería, ¿existe ese sector de la sociedad que funciona de esa manera? Sí, lamentablemente sí existe, como existe en todos lados. En todos lados existe el mercantilismo, eso no va a cambiar jamás. Siempre hay gente que está en el momento y en la cercanía de todo el poder, porque así funciona esta herramienta. Es como en todos lados, ¿no? Entra alguien al poder y hay el poder político y está el poder económico o empresarial, si querés ver. Pero aquí tenemos que tomar ciertos detalles que son variantes y quiero ser claro en este asunto, porque eso es generalmente lo que uno dice siempre. Ahora, vamos a la realidad. En Bolivia, el 80% de la economía es informal. Informal. Pero no recibe ni la tercera parte de los bonos que tienen ustedes. Ustedes lo han hecho, los argentinos. Entiendo, y por favor, díganme, en Argentina hay más gente que recibe bonos que trabaja. Y es más económicamente viable. Es más quedarte sentadito en casa y esperar al bono que salir a trabajar. Y estás hablando de una Argentina. Claro que yo estudié allá, claro que yo saqué mi colegiatura de bachiller allá, saqué mi licenciatura allá y conozco perfectamente que vos subías a un taxi y el taxista conocía de música clásica y te hablaba de cualquier tema. Estás hablando de una cuestión diferente. Aquí no es. Entonces, allá es porque no quieren. Acá la pobreza es real, pero quiero ser muy específico. No la vas a creer, pero los más negociantes son esa gente humilde que tiene un puestito en el mercado, que se la busca, le gusta, generan dinero, generan. Vos vas al Alto, es una ciudad de 1 millón de habitantes en el Alto, que está a un lado de La Paz. No va a haber un rico blanco ahí, uno, gente súper trabajadora, súper esforzada, que, ¿cómo te das cuenta que son negociantes y piensan en el dinero? El 99% de las casas no están revocadas en el exterior, están solamente. ¿Por qué? Porque hay una ley ahí que dice que mientras tu casa no está completa, no pagas impuestos. Pero resulta que entras a esas casas de 2 y 3 pisos y son más lindas que las tuyas. ¿Entendés? Entonces hay un tema también de cómo son nuestras sociedades y sus diferentes. A veces queremos poner una sola fórmula en todo y no es así, no es así. Te voy a dar un ejemplo estúpido, pero por favor quiero que me entendas cómo son las formas de pensar que a veces vos te sorprendes. Yo hasta ahorita me acuerdo cuando fui con 2 amigos, llegué un viernes, ponete, a la Argentina, a La Plata, fuimos el domingo al fútbol, jugaban Estudiantes Gimnasia. Nosotros a un taxista le dijimos, pucha, nos gustaría ir a ver a
a Buenos Aires, me dijo, no, no vayan para allá, es un poquito peligroso. Dije, pero ¿cómo va a ser peligroso ir a un partido de fútbol? Vos vas aquí en Bolivia, en Santa Cruz, al partido de fútbol, vos vas con tu amigo que es del otro equipo y se sientan todos mezclados y no hay lío. No hay lío, o sea, no hay problema. Y no hay visitante local que atrás de la... No hay eso acá. Por lo menos no había, hasta que un par de gente que había estado en Argentina vino y metió lo de la barra. Vino y aprendió la forma. Eso de las apretadas a los jugadores ya lo aprendieron hace unos 5 años. Eso sí lo aprendieron bien. Es que nosotros exportamos esa tecnología. Sí. Muchas cosas buenas, pero también la otra, ¿no? Sí. Pero te cuento que esas cosas aquí no se ven. Te explico mi sorpresa. Cuando yo llego a la cancha de fútbol, me dice, tiene que ir 3 horas antes. Pero aquí vamos 15 minutos antes. 15 minutos vas aquí. ¿Entendés? Y no hay tantas colas y vas mezclado. Entonces, llegamos 3 horas antes, pero ¿por qué ya? Llegamos con mi amigo, que los dos fuimos estudiantes, 18 años, 19 años. Llegamos a la cancha de estudiantes, 57 y 1, me acuerdo, y vimos unos 1000 policías con camiones, con caballos. Yo nunca había visto un caballo así de ese tamaño, guardias con armas. Oye, ¿qué pasó algo? Yo me imaginé que había habido una invasión. Nunca había visto tantos policías en un partido de fútbol. Bueno, resulta que empezó el partido, te cuento. 1987, entre enero y febrero. Empezó el partido, el de la reserva, y a uno de la hinchada de no sé quién cruzó la cancha, le robó una bandera a este otro lado y cruzó la cancha, y ahí se armó. Nunca había visto un despelote tan grande. Gente disparando armas de política. A propósito de lo que... Lacrimógeno, y nosotros, oye, eso vos no lo ves nunca. Nunca lo vi jamás. Esas cosas no son parte de lo que vos estás en tu... Pero, ¿qué pasa? A propósito de lo que contás, ¿en qué país del mundo, durante 3 periodos presidenciales, los equipos, la hinchada visitante no puede ir a la cancha de fútbol? Eso es algo que me duele en el corazón, ¿sabes? El único país de la Tierra en el que un espectáculo deportivo se hace sin público visitante. Eso, ¿sabes cómo qué lo comparo yo? Como hacerlos cantar a los Lelutier sin volumen. No tiene sentido. O sin público. Hermoso en el fútbol argentino son sus hinchadas. O sea, bueno, el populismo aquí mató eso. El populismo mató eso y el pragmatismo malentendido no fue capaz en 4 años de revertir eso. ¿No? Yo no digo la recuperación económica, no. Te estoy diciendo, el gobierno de Macri no consiguió que los hinchas visitantes vuelvan a las canchas de fútbol. Fíjate vos la experiencia, ¿no? Ahí yo tengo una observación, mi estimado Alberto, y por favor, con el mayor respeto, yo tengo un grandísimo cariño a la Argentina, un grandísimo cariño a la Argentina. Sería mucho menos que irresponsable de decir algo inconveniente. Yo le tengo, para mí Buenos Aires es la ciudad más bella que hay porque la tengo en mi memoria. Todo el mundo me dice, vos estás loco si pensás que Buenos Aires es lindo. Para mí es algo que es mi ciudad favorita del mundo. Y mira que en nuestro anterior trabajo de fundaciones uno viaja nomás un poquito. Uno viaja por todos lados, digamos, ¿no? Uno ha tenido la oportunidad de viajar a varios lados, a varios continentes, por lo menos. Entonces, yo te digo que Argentina para mí, Buenos Aires en particular, a mí me falta. En ese sentido, hablando de lo que estás diciendo, hay cosas que vos no podés creer. Te voy a decir un par de cosas que he leído en estos días. Que están soltando presos asesinos. Lo he leído hoy en la mañana. Así es. O sea, no podés creer eso. Bueno, a ver, hay algo más loco, Walter. Si tú violas la cuarentena, vas preso. Pero si sí, claro, 8 horas, aquí también. Pero si estás preso, vas a tu casa, ¿no? O sea, tenemos una lógica bastante extraña, ¿no? O sea, un violador tiene que ir a su casa porque puede contraer coronavirus en la cárcel, pero si tú sales de tu casa y violas la cuarentena y no tienes una justificación, vas preso. Una cosa que es muy difícil de entender la lógica argentina, ¿no? Yo ahí me gustaría comentarte lo que me estabas hablando. Hay un análisis que se llama, y creo que lo hablamos con vos y tenías material. No, perdón, le pregunté a otro amigo de nuestro grupo de liberales. El concepto de la ventana de Overton, ¿te acuerdas? Yo he preparado una presentación
y la verdad que me gustó, y tenía que haberla dado en abril, es fascinante, fascinante el tema. es fascinante porque la ventana de Overton, para el que nos está escuchando y no sabe, es como decir, hasta dónde realmente puedo hacer según el ambiente donde estoy, hasta dónde puedo cambiar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Es totalmente imposible que con la constitución que deshicieron el anterior gobierno, como está ahorita, es imposible hacer, por ejemplo, mega privatizaciones y todo eso. El ambiente no está para eso, es imposible. Hay un tema que hay cosas que podés hacer y no. Y ese ambiente se puede mover haciendo un trabajo eficiente, haciendo un trabajo de concienciación. Así lo hacemos los liberales. ¿Cómo lo hacen los otros? Tirando gente, matando gente, cosas raras. Cada uno mueve algo. Aquí entran los ingenieros sociales, famosos ingenieros sociales, que todo el lado que va del medio hacia la derecha del eje cartesiano, que no son derechos precisamente, tienen su método. Y tengo que reconocer que le funciona. Sí, sí. En términos de la ventana de Overton le funciona. Claro, no, a ellos la usan mejor que nosotros, querido. Porque uno quiere convencer, uno quiere explicar por la lógica, uno quiere hablar de meritocracia, uno quiere hablar de no sé qué cosa, y los otros vamos para adelante, digamos, ¿no? Bueno, fíjate que en términos de la ventana de Overton, que un violador esté en su casa por un tema sanitario hubiera sido probablemente algo que estaría en la ventana de Overton como absolutamente improbable. ¿Sí? Pero pasa. Hoy es parte de la realidad. Claro, entonces, a mi criterio, y por favor, te vuelvo a repetir con todo respeto, a veces cuando te toca estar en el poder y no necesariamente hiciste un buen análisis de esta ventana de Overton, ¿no? A veces no sabes si la ventana está medio abierta, si tiene un vidrio a la mitad, si está el cosito que ustedes usan para el frío a la mitad o abajo. Me da la sensación que no se hizo una lectura eficiente y correcta de qué medidas deberían haberse tomado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ver, uno dice sencilla cuando está sentadito aquí. Sí. Otra cosa es estar sentado ahí. Hay que tener mucho respeto con eso. Yo lo que quiero decir es que a mí me explicaron desde joven que cualquier situación tiene tres aspectos: el económico, el político y el social. Y son tres teclas que se manejan. Y dependiendo de qué tecla manejas, sucede algo. Si solo te enfocas en lo económico y no entendés las otras dos, vas a tener un relajo total. Si solo te enfocas en el social y dices, no hagamos esto porque si no se nos va a hacer no sé qué cosa, y te olvidaste de este otro, ese juego de los tres es como los tipos que juegan con tres pelotitas, ¿me entendés? No todo el mundo sabe jugar con estas tres pelotitas que están quemando, que están ardiendo encima y estás con las manos peladas. Entonces, en ese sentido, yo no sé hasta qué punto, y quiero hacerte muy claro con esto. Acuérdate que yo estuve desde el 87 hasta el 95 en la Argentina. ¿Cuántos presidentes, sacándolo al último, no peronistas, terminaron su mandato? Casi 100 años tuvimos que esperar para que suceda. No. ¿Cuántos terminaron su mandato? Por eso digo. Ninguno. Macri es el primer presidente en casi 100 años que termina el mandato siendo ¿Y presidente? no te llama la atención eso? No es algo tomar en cuenta. Es un fenómeno nuevo. ¿Le querés pedir al último que haga todo lo que... No todo. Pero ahí a lo que voy, Walter, es lo que vos planteás la ventana de Overton. Creo que el problema más grave es que vos para manejar la ventana necesitas tener la vocación de cambiar. Sí, señor. Y no la vocación de adaptarte, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que tiene Bolivia, me parece, en términos de aprendizaje. Bolivia, como tantos otros países. Yo digo que Argentina es un buen modelo para no copiar. Argentina tuvo 12 años de populismo consecutivos. Podrían agrandar la lista, pero digamos esos 12 años, tuvo una oportunidad fabulosa, ¿sí? Y lamentablemente tiró el penal afuera, ¿sí? Ahí te la repito tu pregunta. ¿Vos crees que va a tener otra oportunidad? Ojalá que sí, pero no la veo, ¿sí? Ojalá que sí, pero no la veo. Pero por eso digo que Bolivia, que está repitiendo en parte ese proceso, digo porque tuvo un largo periodo de populismo, tiene ahora una oportunidad que se presenta claramente. Y hay que ver si cuando se presente la oportunidad tiramos el penal afuera
o hacemos el gol que tenemos que hacer. Y eso no incluye solamente ganar una elección, ¿eh? Significa ganar la elección y hacer lo que hay que hacer. Y la pregunta, y un poco para no robarte demasiado tiempo, Walter, te pido una reflexión en esta dirección. ¿Crees que América Latina y en particular Bolivia están frente a la oportunidad concreta de evitar la caída cíclica en gobiernos populistas? ¿Podremos ir hacia una especie de normalidad? No te pido una democracia republicana liberal al 100%, ¿no? Te pido simplemente un gobierno sensato, como le gustaba decir Álvaro Vargas Llosa, una especie de socialismo herbívoro, si se me permite el término. Mira, me ganaste lo que iba a decir. En realidad, te lo cambio un poquitito, querido Albert. Esta circunstancia que nos ha pasado es el peor daño a la libertad. Ya el populismo es un segundo, ya es segundo. O sea, hay ahorita un tipo en un lugar en La Paz que está diciendo si yo salgo el miércoles o el jueves. Hoy me tocó salir a mí hoy, de 8 a 12, con un permiso que me costó una semana de conseguir. O sea, pero no es culpa de nadie, es un bicho. Pero ¿dónde está el problema? Cuando querés ya respirar un poquito, que hemos salido de 14 años nosotros, y hay un gobierno que mal que bien no es lo anterior. Todo lo que querrá, pero no es lo anterior. De lejos mejor, pero de lejos mejor. Te aparece esto y les aparece a ellos. Encima, hoy, el señor que lo tenés de visita, estaba diciendo que no sé qué cosa, que han agarrado, están agarrando gente del Chapare porque están queriendo violar los derechos humanos. Resulta que los que agarraron el Chapare eran unos camioneros que tenían cocaína dentro de las verduras que tenían que ir a regalar. Él hablaba de eso. Entonces ellos tuvieron 14 años destruyeron Bolivia, se gastaron la plata que nunca hubo en este país. Si vos agarrás toda la plata que recaudó Bolivia los últimos 100 años, del 2005 para atrás, la juntás toda, y juntás toda la plata que juntó este señor hasta el año pasado, no llegan a hacer lo mismo. Imagínate la plata que se han tirado. Tremendo. Tuvieron la oportunidad histórica de hacer este país un país fantástico. No, te vuelvo a repetir lo de los médicos. Este chico que te digo, el doctor Mostajo, que es el que te contaba, él ha negociado personalmente con distintas instituciones porque tiene llegada de Harvard, que es 500 respiradores, sabiendo que todo el mundo está peleando los reactivos, lo ha conseguido, viejo. Estás hablando que estabas peleando con cada estado de Estados Unidos que estaba discutiendo lo mismo, que Cataluña estaba peleando, que todos los países europeos estaban pidiendo exactamente lo mismo. O sea, ha hecho cosas milagrosas este joven. Gracias a Dios que es boliviano, es lo que te digo. Te hago una última pregunta, Walter, una reflexión que me gustaría de tu parte. ¿Ves aún pese a este escenario difícil de convivir con el populismo, de vivir ahora con un virus que parece funcional al populismo, ¿ves una luz al final del camino con los jóvenes que se acercan a la idea de la libertad? ¿Está pasando también esto en Bolivia? ¿Estás viendo un fenómeno similar al que vemos en otros países del continente? Te tengo que decir que sí, y te lo puedo demostrar. Te tengo que decir que los 21 días que Bolivia se paró, nadie se lo puede abrogar, ningún partido político, ni ninguna línea. Los jóvenes entre 18 y 30 años liderizaron algo que fue histórico y que fue único en el mundo, que se vaya un presidente nefasto para este país. Los jóvenes, y aquí quiero ser muy claro también en esto, todos hemos puesto un granito de arena en nuestras fundaciones. Vos conocés la fundación de Óscar Ortiz, que es la fundación Nueva Democracia, que por cierto tiene sus escuelas de liderazgo juvenil, vienen jóvenes de los 16 años, 18 años, y te cuento que la primera camada de esos jóvenes cuando esta fundación se fundó, que fue en el 2008, ¿no? Hay 3 senadores, hay algunos diputados de 30, 32, 30 años, 35. Una nueva generación de dirigentes. Entonces, está dando los frutos. Hay una institución aquí que se llama la Casa de la Juventud, fuertísima,
hay otra institución que se llama los Estudiantes por la Libertad, que es mundialmente, es una red mundial, que vos la conocés. Jóvenes nuestros, por ejemplo, yo te cuento, jóvenes nuestros han ido a competir a Paraguay, a la Fundación ISOS de Paraguay, de nuestro amigo Hugo, en competencia de conocimiento, donde digamos, los jueces evaluadores, una era Gloria Álvarez, otro era Axel Kaiser, en persona, delante. Oye, a esa gente tenés que demostrarle que sabés. No es nomás, y han ido y han recibido premios. La gente, los jóvenes se están empezando a interesar. No te voy a decir todo, no vamos a generalizar, pero hay una buena camada, como hay de todos lados, de todos los pensamientos, como tiene que ser, por cierto. Yo no soy... Somos optimistas. Pero soy optimista porque han logrado algo que ningún joven ha logrado en otra parte del mundo, de sacar un presidente, ¿no? Eso es histórico, ¿no? Y lo han hecho los jóvenes aquí en Bolivia. Ha sido un ejemplo. Walter Justiniano, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu generosidad de siempre. Ojalá que nos encontremos pronto físicamente en alguna de estas ciudades en las que nos hemos cruzado. Valoramos mucho tu trabajo, tu esfuerzo y estamos siempre pendientes de tu visión. Así que te agradecemos el tiempo que nos ofreciste esta noche y ojalá que nos veamos muy prontito. Gracias, Alberto. Un abrazo grande al Club de la Libertad. Siempre es un placer estar con ustedes. Y les deseo la mejor de la suerte. Cuídense todos, por favor. No hay que jugar con este asunto. Y estoy seguro que nos encontraremos pronto. Un abrazo, Alberto. Gracias por la invitación. Un abrazo gigante.